Muy bien, muy buenas tardes. Vamos a iniciar este video que es sobre el estado de situación financiera gubernamental. Eh, Hay algún otro video en YouTube, pero realmente no está completo, está partido. Entonces he tomado a bien hacer este video completo de todo el estado de situación financiera. Y tenemos acá esta información. República de El Salvador, saldos de recursos y obligaciones al 31 de diciembre de 2020, todo expresado en millones de dólares. Y nos aparecen los subgrupos, porque hay que aclarar de que el estado de situación financiera no se detallan las cuentas específicamente, sino los subgrupos, que es como los rubros, ¿no? Es decir, los subgrupos son las agrupaciones de cuentas. Más adelante, cuando lleguemos ya al sistema contable gubernamental, pues ahí vamos a especificar toda esta subdivisión que se hace de esa información financiera. De hecho, pues he subido el catálogo, ¿verdad? El catálogo del sector público, para que lo tengamos a la mano como un refuerzo, ¿verdad? Como una información adicional acerca de la codificación que debe llevar cada uno de los elementos. Sin embargo, en la clase pasada, pues pudimos observar esa codificación básica que existe tanto de los recursos como de las obligaciones. Es importante que tengamos a la mano esa presentación, ya que ahí vamos a poder consultar esos códigos que vamos a utilizar, no dentro del estado financiero, porque en el estado de situación financiera no se colocan códigos, pero sí los códigos nos van a permitir ubicarnos el orden, más que todo, en el cual cada uno de estos subgrupos se van a ir colocando dentro del estado financiero. Y tenemos aquí el listado. En este caso, tenemos 31 elementos que vamos a involucrar dentro de este ejercicio. Y tenemos el primero que es disponibilidades, luego deudores financieros, depósitos de terceros, bienes depreciables, acreedores financieros, inversiones en bienes privativos, etc. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es codificar para de esa manera podernos ir ubicando en el orden específico cada uno de estos elementos dentro del estado financiero. Entonces, tenemos primero disponibilidades. Este tiene el código 211. Vamos a darle un poquito más de tamaño a esto porque lo veo muy pequeño. Lo vamos a hacer un poco más grande. Así. Bueno. Disponibilidades, pues es el 211. Recuerde que esto está dentro de la clasificación de fondos, así se llama. Es de hecho la primera clasificación. Luego tenemos los deudores financieros. Ya estos están en el 225. Depósitos de terceros. Ya esta es una cuenta de obligaciones que estaría en la 411. Los bienes depreciables, que eso está en inversión en bienes de uso, sería la 241. Acreedores financieros es una obligación que estaría en el subgrupo, sería el código 424. Inversiones en bienes privativos, esta es una cuenta de recursos, ¿verdad? Acuérdense que está al final en inversiones en proyectos y programas, sería el código 251. Inversiones en préstamos a corto plazo, eso está dentro de lo que llamamos inversiones financieras, sería el código 223. Resultados de ejercicios anteriores, en este caso nos está dando un déficit. Es importante, bueno, primero saber que esto va a ir en el patrimonio, pero que el resultado de ejercicios anteriores, pues, al ser un déficit, significa que dentro del patrimonio va a ser una cuenta negativa, va a ser una cuenta que va a ir restada a la hora de que nosotros lo coloquemos dentro de ese patrimonio. Estimación, inversiones no recuperables, que también es una cuenta que va a ir restada por cuestiones de que son inversiones que no se van a poder recuperar o que al menos no se espera que se puedan recuperar. Recuerde que ese número 9 al final casi siempre, todo lo que va a ir restado o que representa una pérdida, va con el número 9 al final.
Luego tenemos un resultado del ejercicio que este sí es un superávit. Entonces, al ser superávit, va a ser positivo, va a ir dentro del patrimonio. Luego los acreedores monetarios, que son parte de la deuda corriente, ¿verdad? Sería 413. Los anticipos de fondos, estos irían como un activo en la 212, siempre van dentro de los fondos, que es la primera clasificación dentro de los recursos. Luego el detrimento patrimonial, que este iría en el patrimonio, pero con el código 819, lleva el número 9 al final, lo cual significa que es una cuenta que disminuye el valor del patrimonio en este caso. Lo mismo que la depreciación acumulada, que esto iría en el código 24199, o sea, iría dentro de las inversiones en bienes de uso, pero con un valor negativo. Las inversiones en intangibles, que serían el código 226, estaríamos dentro de activos financieros. Recuerde que el catálogo lo pone como activo financiero las inversiones intangibles en el código 226. Aplicación de gastos de gestión de bienes privativos. Esta también lleva un 9 al final, lo cual significa que vamos a hacer una resta al momento de colocarla, que estaría en el rubro o la clasificación de inversiones en proyectos y programas, pero como una cuenta restada. Tenemos también las inversiones en préstamos a largo plazo, lo cual iría en el código 224, o sea, inversiones financieras. El endeudamiento externo, esto es un pasivo, ¿verdad? O obligación, que irían obligaciones, financiamiento de terceros, que sería la 423. Existencias de producción en proceso, esto va dentro de los recursos como inversión en existencias, vía el código 233. O aquí tenemos otra aplicación a gastos de gestión de bienes de uso público. Arriba teníamos de bienes privativos, aquí es de uso público. Igual es una cuenta que va a ir restada, es la 252.99. Luego las inversiones temporales, que las vamos a tener en la 221 como inversiones financieras. Luego tenemos el endeudamiento interno, que son obligaciones, iría en la 422. Los bienes no depreciables, estos irían dentro de los recursos o los activos, como nosotros los conocemos a nivel privado, iría como dentro de las inversiones en bienes de uso, que es la 243. Luego la amortización acumulada de intangibles, que bueno, es una cuenta que también, al igual que la depreciación, pues vamos a irla restando. Por eso tiene el número 99 al final. Las reservas, que son parte del patrimonio y que llevan el 812. Las existencias institucionales, que también van en las inversiones en existencias, de los recursos, y sería la 231. Deudores monetarios, pues que va dentro de la clasificación de fondos. Es el tercer subgrupo dentro de esa clasificación, que es la 213. Inversiones en bienes de uso público y desarrollo social. Esto va en el último rubro de los recursos, que en este caso sería la 25, entonces sería la 252. El patrimonio propiamente dicho, que es la 811. Las inversiones no recuperables, que dijimos en la teoría, pues que son inversiones financieras que en algún momento hemos detectado que no van a ser posible su recuperación. Están en la 229. Y las inversiones permanentes, que también irían dentro de de esta misma clasificación o rubro, que tendrían la 222. Entonces, ya al haber nosotros clasificado cada uno de estos subgrupos,
ya nos formamos una idea de cómo vamos a ir nosotros colocándolos dentro del estado financiero, ¿no? Vamos a ir buscando desde el código más bajo, como en este caso sería la 211, que sería la primera. Luego buscaríamos a ver si hay un 212, 213, y así sucesivamente hasta llegar a las cuentas de obligaciones y terminar con las cuentas de patrimonio. Entonces, esto nos sirve de base para poder ubicarnos de qué manera y en qué orden nosotros vamos a ir colocando estos elementos. Ya con eso, tenemos acá listo el cuadro para hacer el estado de situación financiera. Y vamos a hacer un pequeño acercamiento para efectos de concentrarnos. Bueno, primero vamos a poner el encabezado, ese sí, lo vamos a poner acá con toda la pantalla completa. Tenemos pues primero todo documento que se va a elaborar dentro del Estado debe llevar la leyenda República del Salvador, que es lo primero que debe llevar, ¿no? Si es de algún ministerio específico, luego de República del Salvador, pues iría el nombre del ministerio o de la institución a la cual estemos elaborando el estado financiero. En este caso, como es general el estado, o sea, no es de una dependencia específica, basta con poner República del Salvador. Luego, estado de situación financiera el 31 de diciembre del 2021, aunque ya dice que son 2020, pero igual va a haber un error ahí de la fecha, pero eso no es relevante. Y luego, la expresión de la moneda y el nivel de precisión que nos dice que es en millones de dólares, que es lo que usualmente se utiliza. Y vamos a trabajar con los recursos primero. Entonces, para efectos de concentrarnos en esa parte por el momento, le vamos a dar un poquito de acercamiento al lado de los recursos. Vamos a dar las obligaciones por el momento a un lado. Y viendo ya la parte de la clasificación que vimos en la clase anterior, pues nosotros sabemos que lo primero que vamos a poner son los fondos. ¿Va? Esa es la primera clasificación que debe ir dentro de los recursos. Recuerde que son 5. Y la primera son fondos, luego las inversiones financieras, ¿verdad? Inversiones en existencias, luego inversiones en bienes de uso y terminando con las inversiones en proyectos y programas. Eso sí hay que tenerlo bien claro, esas 5 subdivisiones que son, recuerde que los recursos se codifican con 2, de ahí viene 21, que fondos, 22, 23, 24 y 25. Pero, digo, ya para hacer el estado financiero no vamos a colocar código. Los códigos únicamente nos van a servir al momento de elaborar partidas, que es lo que vamos a hacer casi al final del ciclo, ya después del segundo parcial, entraríamos a esa parte de elaboración de registros. Y según la codificación que hemos hecho anteriormente, el primero subgrupo que vamos a colocar son las disponibilidades. Y las disponibilidades tienen 1.900 millones de dólares, ¿verdad? Luego de las disponibilidades, seguimos con los anticipos de fondos. Usted lo puede ir verificando, lo podemos ir verificando en el listado. Aquí están las disponibilidades, 1.900 millones de dólares. Los anticipos están acá abajo con 25 millones. Y así vamos a ir llenando, ¿no? Seguimos con deudores monetarios, que también forma parte de fondos. Ya les dije yo de que esto lo vamos a explicar más adelante, que para qué sirve realmente deudores monetarios. ¿Ya? Y este tiene deudores monetarios, tiene 2.300 millones. Y esos serían los 3 subgrupos que irían dentro del, eh, del grupo fondos, ¿va? Entonces, al sumarlos, los 3 nos da 4.225 millones de dólares. Eso sería el, el valor que tendría el grupo de fondos en este estado de situación financiera. Ya terminando con el primer grupo, vamos con el segundo, que se llama inversiones financieras, que quizás es uno de los que tiene más variadito, ¿verdad? Tiene más opciones.
Y por el orden de código, por eso es que los ordenamos en código para saber cómo los vamos a ir metiendo, en qué orden los vamos a ir metiendo. Primero necesitamos las inversiones temporales. Y las inversiones temporales en este caso tienen 1.300 millones de dólares. Eso lo podemos verificar en el listado. Luego seguimos con las inversiones permanentes, que para el caso tienen 450 millones de dólares. Luego tenemos las inversiones en préstamos a corto plazo, que para el caso son 600 millones de dólares. Continuamos con las inversiones en préstamos a largo plazo, que tienen un saldo de 320 millones de dólares. Después tenemos los deudores financieros, que para este caso son 125 millones de dólares. Luego tenemos las inversiones intangibles, que son 220 millones de dólares, que yo les explicaba de que para mí pues no son inversiones financieras realmente, pero de acuerdo a la codificación que hace el Estado, pues así lo maneja, ¿no? Como, vamos a ver si logramos, vamos a inmovilizar ahí. Tenemos luego, después de las inversiones intangibles, tenemos la amortización acumulada de esas inversiones intangibles, que para el caso son 15 dólares que vendrían restados, ¿verdad? Porque son una amortización y nosotros sabemos que las amortizaciones hay que restarlas, ¿verdad? Entonces, a la hora de hacer la suma de esta columna, hay que tomar en cuenta que ese valor de 15 va a ir restado. Y tenemos también aparte las inversiones no recuperables, que son 150 dólares, se ponen positivas y la estimación se pone negativa. Es decir, el término inversiones no recuperables va positivo. Yo creo que les dije lo contrario en la explicación anterior, pero no, ¿verdad? La inversión no recuperable se reconoce tal cual con su valor positivo y es en la estimación donde nosotros vamos a poner ya el valor que ya definitivamente no es recuperable, que en este caso serían menos 75 dólares. Entonces, ya al hacer la suma de toda la columna, tomando en cuenta las restas que están involucradas, tendríamos 3.075 millones de dólares de inversiones financieras, ¿no? Que, repito, es el rubro que tiene más movimientos, no más movimientos, sino más detalle o más subgrupos involucrados. Vamos ahora con seguir con la siguiente, que sería el tercer rubro. Recuerde usted que el tercer rubro es inversiones en existencias, ¿verdad? Y dentro de las inversiones en existencias tenemos prácticamente dos grupos, o dos subgrupos, perdón, que serían las existencias institucionales, que explicábamos que ahí está todo lo que es materiales, como papel, repuestos, material de limpieza, etcétera, que son 2.000 millones de dólares. Y por el otro lado también están las existencias de producción en proceso, que eso es para las empresas estatales que se puedan dedicar a producir algo, que en este caso son 4.500 millones de dólares. Y tenemos prácticamente esas únicas dos. Entonces, al sumarlas, nos darían 6.500 millones de dólares de existencias, de inversiones en existencias. Y luego vamos con el la cuarta clasificación, que es inversiones en bienes de uso, que decíamos es el equivalente a la propia planta y equipo que puede tener una empresa privada. Y aquí en este caso vamos a tener varias cosas. Primero, los bienes depreciables, que en este caso serían 8.900 millones de dólares. Y por el otro lado tendríamos la depreciación acumulada de esos bienes depreciables, que es
menos 3.500 millones de dólares. Y luego tendríamos los bienes no depreciables, que son aquellos que aparte de los terrenos que no son depreciables, pues yo les comentaba de que el Estado tiene muchas obras de arte, monumentos, cosas así, que en general no se deprecian porque aunque tengan mucho tiempo de existencia, pero su valor es eh, más simbólico que otra cosa, ¿no? Entonces ahí tenemos 2.000 millones de dólares en bienes no depreciables. Eso nos da un total de inversiones en bienes de uso de 7.400 millones de dólares. Y llegamos al último rubro del activo, última clasificación, que es la inversiones en proyectos y programas, que pues acá le vamos a ajustar para verlo completo. Lo mismo pasaba aquí con algunas cuentas, pero se entiende qué es lo que dicen, ¿no? Acá, inversiones en proyectos y programas, tenemos dos tipos de inversiones. La primera es inversiones en bienes privativos, que aplicábamos en clase, que son aquellos bienes que son del Estado, son públicos, pero su uso no es para todo el mundo. Es decir, por ejemplo, unas oficinas de gobierno están controladas administrativamente y por lo tanto no es que usted va a llegar a la hora que quiera y va a andar en cualquier lugar, ¿no? Lo mismo un hospital o una escuela, que aunque sean públicas, pero tienen una administración interna que es la que decide o limita el acceso a algunas áreas. Diferentes los parques, las carreteras, los puentes, que son también inversiones del Estado, pero que su uso es público, ¿no? Su uso es público y no está restringido. Y bueno, acá le tenemos que aplicar a esos 2.900, le vamos a aplicar 1.250 gastos de gestión. Esto también lo explicamos, que cuando ya la obra se termina, deja de ser parte del patrimonio y se convierte en un gasto. Y luego tenemos las inversiones en bienes de uso público y desarrollo social, que es el nombre completo que reciben, que incluimos, decíamos, los puentes, las carreteras, los parques. Y en este caso, pues tenemos eh, también una aplicación a gastos de gestión. Tenemos 3.000 millones y la aplicación son 780. Ahora, para sacar el valor total, pues obviamente vamos a sumar 2.900 menos 1.250 más 3.000 menos 780. Y eso nos va a dar ya neto 3.870 millones de dólares. Y con eso terminamos toda la parte de recursos. Este es un ejercicio bastante completo, casi todas las cuentas intervienen. Tenemos fondos, inversiones financieras, inversiones en existencias, inversiones en bienes de uso y por último las inversiones en proyectos y programas, ordenadas de acuerdo a cómo está su codificación. Ahora este al GR más Q1, pues no le hagan caso. En algún momento le tuve que explicar a algunos alumnos cómo generar la arroba dentro del teclado de la computadora y entonces esa es la combinación de teclas para hacerlo, ¿no? Al GR más Q nos da el arroba. Entonces, podemos sacar entonces ahora el total de recursos, que sería la suma de esas cinco divisiones, y esa suma nos da 25.070 millones de dólares, que sería el total de recursos en este caso. Recuerde que todo esto, la característica es que su codificación comienza con 2 porque son recursos. Vamos ahora a las obligaciones con terceros, que es la parte derecha. Y acá pues sabemos que en las obligaciones a terceros, vamos a irnos más arriba hasta el principio. Obligaciones primero y luego dentro de las obligaciones tenemos la deuda corriente.
Y la deuda corriente, pues es el primer rubro o clasificación dentro de las obligaciones con terceros. Y en este caso tendríamos dentro de la deuda corriente, primeramente tendríamos los depósitos de terceros, que son 5.600 millones de dólares. Y luego tenemos acreedores monetarios, que es el hermanito de deudores monetarios, que es 7.900 millones de dólares. Y solamente tenemos esos dos elementos. Por lo tanto, la deuda corriente sería 13.500 millones de dólares. Esa sería la deuda corriente o deuda a corto plazo, ¿verdad? Luego vamos con el siguiente clasificación, que son el financiamiento de terceros, que es algo así como la deuda a largo plazo, aunque no totalmente. Ya vamos a ver cuando veamos la parte contable que hay algunas cosas que no necesariamente son a largo plazo, pero que son deudas mucho más formales, es decir, mucho más que se mantienen un poquito más en el tiempo, aunque no necesariamente en el largo plazo, ¿verdad? Las de deuda corriente son más deudas transitorias, deudas que en algún momento se liquidan casi de manera automática. Vamos con el financiamiento de terceros y ahí vamos a tener primero el endeudamiento interno, que también es un elemento dentro del presupuesto. Acuérdese usted el endeudamiento interno, que para el caso tendríamos 650 millones de dólares. Luego tendríamos el endeudamiento externo, que para el caso son 2.450 millones de dólares. Recuerde que esa es la obligación más fuerte que tiene el Estado, que es la deuda externa. Es a quienes más les debemos, es a las personas como bancos, gobiernos extranjeros, etc. Y tenemos también en la otra que son los acreedores financieros, que se parecen a los monetarios, pero que tienen una función diferente, que para el caso son 1.000 millones de dólares. Quiere decir que el financiamiento de terceros, en este caso, sería de 4.100 millones de dólares. Y después de eso, pues vamos nosotros a sacar un subtotal de la deuda corriente más el financiamiento de terceros, que serían prácticamente las obligaciones con terceros, que en este caso sería de 17.600 millones de dólares. Esa sería la deuda con terceros que el Estado en este caso tiene, ¿no? Y si acordamos de que el activo era como de 25.000 y la Juana, pues estamos hablando de un patrimonio alrededor de 8.000 millones, que vamos a ver si es más o menos por ahí anda, ¿no? Ya que hemos sacado el subtotal de las obligaciones, pues vamos ahora, eh, vamos con el patrimonio estatal. Aquí le he dejado bastante espacio para que quede al mismo nivel el activo con el pasivo realmente. Eso es toda la idea, ¿no? Vamos a ver, dentro del patrimonio estatal nosotros vamos a encontrar primero el patrimonio propiamente dicho, que para este caso pues el patrimonio es de 8.044 millones de dólares. A ese patrimonio le vamos a agregar las reservas. De reservas tenemos 65 millones de dólares y posteriormente a las reservas, pues vamos a colocar el detrimento patrimonial, que es, yo les explicaba en clase, que es, por ejemplo, se quema un edificio, chocan un carro o se roban dinero. Mientras no se deduzca las responsabilidades, pues esto se toma como un detrimento patrimonial hasta que se define quién es el responsable y hasta que se recupera la pérdida, que a veces nunca se recupera. Entonces, en este caso tenemos menos 89 millones porque el detrimento siempre debe ir restado. Ojo con eso, el detrimento siempre debe ir restado.
Luego tenemos resultados de ejercicios anteriores que recuerden ustedes cuando vimos el listado de cuentas, observamos que era negativo, o sea, había una pérdida, por lo tanto, eso acaba de aparecer como negativo también, con menos 650 millones de dólares. Y por último, tenemos resultado del ejercicio, que este sí era positivo, era superávit, son 100 millones de dólares, lo cual significa que nuestro patrimonio neto, ¿verdad? En este caso sería de 7,470 millones de dólares. Yo le dije 8,000 millones, pero en realidad son 17,600 de pasivos. Entonces, sí, vamos a ver cuánto nos da al final. Lo colocamos al mismo nivel de los recursos. Y el total de obligaciones, pues nos da 25,070 millones de dólares. Y ahí tenemos completo el estado de situación financiera. Vamos a volver a un tamaño más pequeño, a un zoom más pequeño, para que lo veamos en todo su esplendor. Ahí está todo el estado financiero completo, para que vean que no es nada del otro mundo, quizás es un poco más un poco más complicado el balance general de una empresa privada que el estado de situación financiera del Estado. Entonces, aquí tenemos ya el ejercicio completo, terminado, y pues posteriormente voy a subirles el video del estado de rendimiento económico. Quiero decirles de que para el parcial, ¿verdad? No recuerdo bien cuándo es exactamente, pero para el parcial, pues la mitad va a ser un examen teórico y la otra mitad será ejercicio sobre este estado financiero, estado de situación financiera. Yo les voy a explicar en su momento cómo, ¿verdad? Hoy mismo voy a tratar de subirles también el ejercicio de este tema para que cuando tengan tiempo pues lo puedan desarrollar y recordar que mañana, perdón, el día sábado vence la fecha para entregar el segundo laboratorio. Así que muchas gracias por todo, tanto a mis alumnos de Contabilidad Gubernamental de la Universidad Monseñor Romero como a cualquier otra persona pues que tenga bien ver este video. Muchas gracias.